Ibare, Enimeuge, mis queridos Elir, seáis bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un vídeo muy especial. Y es que, bueno, pues, como muchos de vosotros ya sabéis, comencé a leerme una novela de Brandon Sanderson, comencé a leerme la saga de Nacidos de la Bruma, y muchos de vosotros pues me habéis estado pidiendo que haga una reseña. Si bien algunos para ver si os la puedo recomendar, si bien otros que ya os habéis leído la obra para saber qué opino de ella. Y el caso es que tras leerme el primer libro de Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, pues he decidido hacer este vídeo, ¿vale? Además, vamos a hacer este vídeo con dos partes. Una sin spoilers para aquellos que todavía no lo hayáis leído y tengáis interés en hacerlo. Y otra parte ya con spoilers, metiéndome un poquito más en materia y dando mi opinión más a fondo, ¿vale? Bien decir, ya sabéis que pues Brandon Sanderson ha venido a cubrir un poquito ese hueco que durante todos estos años ha dejado Patty Rothfuss en la fantasía, por no terminar su historia, y mucha gente, pues, su evolución en busca, habidos de necesidad de fantasía, pues, se han pasado a esta saga, al Cosmere, a este universo, ¿no?, que ha creado Brandon Sanderson. Y bien, pues este universo tiene gente a favor, tiene gente en contra, hay gente que inevitablemente lo pone a comparar con Padre Rothfuss. Yo creo que es un error, cada uno es distinto, pero bueno, luego comentaremos un poquito las diferencias. Y bueno, realmente mucha gente se estaba pasando, así que yo pues llegó un momento que dije, bueno, venga, vamos a leer más cosas de fantasía. ¿Qué leo? Me gustaría adentrarme en Brandon Sanderson, pero claro, pasa como cuando empiezas con el anime y el manga de One Piece, ¿no? Hay tanto material, es tan prolífico Brandon Sanderson que abruma y no sabes por dónde empezar. Así que, pues tras ver varios vídeos, hablar con amigos, ver recomendaciones, tuve que tomar una decisión, ¿vale? Unos me decían, empieza por el Antris, y otros, no empieces por el Antris, que fue de sus primeras novelas y no es muy buena. Otros, empieza por el Archivo de las Tormentas, que es su mejor obra, y otros, no empieces por el Archivo de las Tormentas, que está inacabado, ¿no? Pues finalmente decidí tomar una postura intermedia, ¿vale? ¿Qué hice? Pues comenzar por Nacidos de la Bruma, que es una trilogía. Bueno, realmente son dos trilogías, ¿vale? Digo, voy a empezar por la primera trilogía a ver de qué va la vaina, ¿no? Y así que, pues, ya por fin, después de comenzar muchas veces y dejarlo y volver a empezar, me he terminado de leer El Imperio Final, ¿vale? Me compré las ediciones ilustradas de esta primera trilogía y pues me he acabado el primer libro, ¿vale? Decir, claro, si venís de Patty Rothfuss, el primer choque es evidente, ¿vale? Rothfuss es una persona que, según él, escribe para lectores inteligentes, no entender esto como algo malo, sino un tipo de lector que pues rebusca las frases, relee, esconde mensajes, requiere de releer la obra varias veces, ¿no? Para buscar cosas secretas, mucho metalenguaje. Sin embargo, en ese aspecto, Brandon Sanderson, aún con su complejidad, ¿vale? Porque él tiene una escritura más sencilla, sin que por sencillo se entienda algo malo, sino que no tienes que pensar tanto, también hace cosas interesantes, ¿vale? Pero obviamente su forma de escribir no requiere de esos esfuerzos para el lector luego comprenderlos, ¿vale? Yo siempre he puesto el ejemplo del Big Mac y la hamburguesa del restaurante Michelin, ¿no? Pues te vas a un restaurante Michelin, te clavan un pastizal por una hamburguesa, una pedazo de hamburguesa con sus salsas, no sé qué, y dices, ¡guau! Pero oye, te pilla un fin de semana, te vas a un Burger King o a un McDonald's y te entra la hamburguesa igual de bien y te gusta mucho, está muy buena, por eso repites, ¿no? Pues un poquito también pasa con Sanderson, ¿no? Escribe mucho, es más sencillo en ese aspecto, aunque como he dicho también tiene su complejidad y su originalidad, ¿no? Pero no requiere un esfuerzo tan grande para el lector, ¿vale? Y bien, a rasgos generales, ¿qué me ha parecido el libro? Bueno, pues el libro la verdad me ha gustado mucho, ¿vale? Yo iba un poco escéptico porque, claro, cuando abordas algo nuevo, algo tan abrumador, que requiere también de tantos libros, dices como, no sé yo, y encima a Sanderson siempre me lo han pintado como que no se parece mucho a Rothfuss, ¿no? Entonces iba con un poco de miedo, pero bueno. Debo decir que el libro me ha gustado, este primer libro, Imperio Final, me ha gustado y me ha gustado bastante. Al principio me empezó lento, empecé yo a leer y dije, no tenía muy claro con el principio de la novela si me iba a gustar mucho. Empezó flojito, empezó tal.
veía todo siempre mucho más sencillo. Los diálogos, los personajes. Pero sin embargo, según vas pasando las páginas, los personajes van cogiendo una complejidad, van añadiendo capas, ¿no? Vas ahondando más en ellos y la verdad es que el final del libro es espectacular. Y es que si hay una cosa buena que tiene Brandon Sanderson es que es muy cinematográfico. ¿Qué entendemos por cinematográfico? ¿Vale? Es una persona que se recrea mucho en las peleas, ¿vale? No es como otros escritores, como Tolkien o como otro tipo de escritores que más o menos te cuentan un poquito la pelea, cómo va, si les va bien, si les va mal, no. Él se recrea en cada gesto, en cada puñetazo, en cada lanzamiento de monedas, en cada, ya lo entenderéis, en cada patada, en cada giro, en cada salto, ¿no? Él se recrea en todo eso, en cada combate, en cada golpe. Lo hace todo muy plástico, muy visual, combates muy descritos, muy vibrantes, tiene mucha acción, es un libro que tiene bastantes escenas de acción, un gran clímax final, ¿vale? Mucha lucha, mucho combate, giros de guión, también me han gustado mucho, ¿vale? Y personajes que, aunque empiezan, no diría siendo Garis Stus o Merisus, pero sí que es cierto que los personajes se notan que están hechos para molar, ¿vale? Es una cosa que hay gente que critica a Brandon Sanderson, ¿vale? Los personajes están hechos para molar, están hechos para que sean los puto amos, para que todo les salga pseudo bien, aunque obviamente para darle emoción hay momentos donde lo van a pasar mal, pero están hechos para que molen, para que tú te flipes con lo que hagan, ¿no? No son personajes que empiezan de la mierda y le va costando, ¿no? Aquí todos más o menos, en cierto modo, se les da bien la cosa. Se da bien la cosa, ¿vale? Aunque sean inexpertos, pero suelen tener dones y como pasa con el personaje de Kelsier, que es uno de los protagonistas, pues están hechos que se nota que Brandon quiere que nos mole, ¿no? Así que, bueno, es un libro que te da lo que tú quieres leer, te da acción, relaciones amorosas no vais a encontrar aquí, prácticamente, bueno, puede haber algún tipo de relación entre personajes, pero no vais a encontrar mucho de eso. Aquí es acción, aventura. ¿Y cómo lo definiría? Bien, ¿cuál es la trama? Bueno, hace tiempo leí en internet, no sé si lo leí en internet o vi en un libro, pero yo creo que lo describe muy bien, ¿vale? Este libro es Ocean's Eleven con los mutantes de Marvel. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Es un mundo de... Hay una serie de personajes que tienen poderes alománticos. Eso quiere decir que pues son capaces de, tras ingerir metales, quemarlos en su interior y adquirir ciertos poderes de forma temporal, ¿vale? Y según el metal que tú quemes, pues tienes unas habilidades u otras, ¿vale? Normalmente, pues la gente puede quemar un único metal, pero hay algunos personajes que por X motivo, pues tienen la capacidad de quemarlos todos, ¿no? Que son los nacidos de la bruma. Bien, pues esto va de una especie de robo, una especie de revolución en contra del Lord Legislador, que sería aquí el emperador de este imperio, y una especie de robo, revolución en contra del poder dominante que es muy malo, es muy opresor y la gente pobre, los ska, ¿no? Que son como los campesinos, pues están siendo oprimidos y no tienen derechos y trabajan como esclavos y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Vale, pues así, sin spoilear demasiado, esa sería la trama, ¿vale? Giros de guión, aventuras, combates, acción, misterios. Y bien, la verdad es que el libro me ha gustado bastante, sobre todo el final. Hay que decir que el final ha sido muy trepidante. La alomancia, bueno, me parece bastante original. Ya sabéis que la fuente de. Lo fuerte de Brandon Sanderson es el world building, el crear mundos y el crear sistemas de magia, ¿vale? Me parece muy original. Quizá al principio, y probablemente también al final, sea un poco complicado de memorizar o comprender del todo, ¿vale? O aprendérselo. Ya supongo que la gente más experta en el Cosmer esto lo tendrá más controlado, pero sí que es cierto que de buenas a primeras, cuando entras en este mundo, te haces un poco la pichulío, ¿no? Este que metal que hacía, el otro que hacía, este que igual, este que... Al final terminas ignorando los nombres y siempre fijándote en lo que están haciendo y ya lo comprendes, ¿no? Pero sí, el tiempo puede ser un poquito lioso, ¿vale? Eso no le quita originalidad y espectacularidad, ¿vale? Y bueno, hasta aquí yo creo que sería la parte sin spoilers. Ahora vamos a hablar un poquito con spoilers, ¿vale? Para aquellos
que ya la hayáis leído y queráis saber mi opinión, ¿vale? Más en profundidad. Bueno, tengo que decir que tanto los personajes de Kelsier como de Bean, que serían los personajes protagonistas hasta aquí, me han gustado. Kelsier a veces se me hacía demasiado en plan, joder, es que todo le sale bien, es el puto amo, ¿vale? Pero bueno, también se justifica con luego el sacrificio final que hace para derrocar al imperio, ¿no? Bean al principio no entendía muy bien por qué tenía tanta importancia, porque le entrenaban, ¿no? Yo pensaba más que el protagonista principal iba a ser Kelsier. Y la verdad me ha gustado mucho su evolución. Me ha gustado bastante su evolución en lo que llega a convertirse, ¿vale? También lo que decíamos antes, es un poquito tienen que ser super badass los personajes, ¿no? Bueno, es que ella es una especial que porque su padre era fulanito, pues tiene más poderes y tiene un don para la nomancia, ¿no? Y se le da muy bien y, joder, en poco tiempo ha conseguido lo que otros en meses, ¿no? Bueno, poder del guión. Eso no quita que me haya gustado. Los secundarios, ¿vale? Tema Dodgson, Ham, Sarcel, ¿se llama? Brisa, ¿no? Todos estos secundarios, bueno, no me han desagradado, me han parecido graciosos, en cierto sentido, cada uno con su personalidad, pero sí que es cierto que al principio hay tantos personajes que a mí me ha costado un poco seguir quién era quién y qué es lo que hacía y qué tal. Luego ya, según van pasando las páginas, te vas haciendo un poquito más a ellos, ¿vale? Quizá no se distingan tanto en personalidad muchos, quizá a lo mejor Brisa, por ejemplo, sí que sea un poquito más diferente, o Hammond es el más violento, pero al principio yo me hacía un poco, tengo que decirlo, de confesarlo, que quizás sea problema mío, ¿vale? No quiere decir que sea problema del libro. Me costaba un poco hacerme con los personajes, ¿vale? Había muchos para empezar y cada uno pues tenía sus cositas, ¿no? Mars me ha encantado, ¿vale? Ha salido muy pocas veces, pero al final molaba. Cuando te enteras de su muerte, aunque luego es supuesta muerte, a mí me dio una bajona. Además me acuerdo de estar en la cama leyendo y me giro y digo a mi mujer, digo, hostia, que se ha encargado el hermano del protagonista. Así, pam, cuando esperabas más de él, ¿no? Y dices, joder, eso me ha gustado porque de cierto modo se hace creíble y se hace que tú veas que lo que están haciendo no es fácil, ¿vale? Porque si no, lo que decía antes, todos son badas, todo les sale bien. Dices, hostias, que dos cosas ya no les han salido bien, Vin ha estado a punto de morir y aquí enseguida se han cargado a Mars, ¿no? Estaba jugándosela demasiado. Digo, joder, me extrañaba que se quitaran el mal protagonista tan rápido, pero bueno, me ha gustado bastante, ¿vale? El tema de los inquisidores me han flipado, al principio tampoco los comprendía muy bien, la diferencia entre obligadores e inquisidores, ¿vale? Luego ya sí te va quedando más claro, ¿vale? Pero me han molado como figura y que hasta casi el final del libro no consigan averiguar cómo se les puede derrotar. Que también luego me parece, ya han averiguado cómo se les puede derrotar y ahora hacen así y se los quitan, ¿no? Es como, joder, con lo que costaba matar a uno, a la costa que el cierto el puto libro cargarse a uno que casi muere y ahora Mars se carga a 7 así como así, no es como, vale, sí, has averiguado su punto débil, pero ellos son 7 inquisidores veteranos y tú eres un inquisidor solo y novato, ¿no? Es como, se me hacía un poco extraño, pero bueno, poder del guión, ¿vale? Poder del guión. Me ha gustado mucho las intrigas, fijaros lo moñas que soy, pero me ha gustado mucho las intrigas parlaciegas. Estaba deseando que Bean llegara a cualquier fiesta de estos de los nobles de Luzandel, que es la ciudad donde está la capital, ¿vale? Del Imperio Final. Y me gustan mucho esos bailes, esos diálogos, esos escondrijos, o esas frases ocultas, ¿no? Esos dobles sentidos. Ellen Venture me ha gustado, me hubiera gustado saber un poquito más de él, porque al final termina el libro y termina siendo un noble más enchochado y bueno, sí, termina siendo como el nuevo líder al final del libro, pero al final parece un niño noble que sí le gustan los Skas, pero luego no hace una mierda, ¿vale? Que sí que le echa un par de huevos y sin tener poder va a ayudar a Bean, vale, pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido otro alomántico, ¿no? Que hubiera sido algo en plan, joder, qué callado se lo tenía este, ¿no? Y con todo el poder que tenía y con todo lo noble que era, al final ha apoyado a los Ska, ¿no? Pues bueno,
No sé si en los siguientes libros evolucionará esto de otra forma, ¿vale? No he leído los demás, pero me hubiera gustado ver un poquito más de Len Venture porque sí que me despertaba curiosidad. Y luego al final del libro me pareció una puto pasada, ¿vale? Ese giro de, hostia, nos han salido mal las cosas, se han cargado a Marge, que él se pierde la cabeza, capturan a un montón de rebeldes, se la pela todo y se lanza ahí a detener los carruajes para liberarlos, va con todo. La pelea que tiene con el Inquisidor es brutal, mientras están rescatando a los presos, en los carromatos estos que van con las celdas, cómo se lo carga. Y luego ese giro de llega el Lord en legislador y se lo carga, le hace... Y se lo carga de una hostia, es como, joder, quería que era el protagonista. Y ahora después de todo lo que ha molado, que se ha cargado un Inquisidor y que le ha dado todo, se lo quita de una hostia. Y es como, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y es como, no puede estar muerto, no puede estar muerto, no puede estar muerto. Sí, sí, sí que está muerto, sí que está muerto. Digo, hostia, se ha cargado el protagonista. Y todavía quedan 200 páginas. Yo pensaba, digo, bueno, pues habrá sido un truco, una treta, ¿no? Habría sido un engaño, estará vivo todavía, se habrá escondido en algo. No, 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 no. El que estaba escondido era Mars. Ese sí que había fingido. Pero Kelsier no. Ahora, luego vas siguiéndole el libro, ¿no? Sigues la lectura, te das cuenta que todo era parte de su plan, forzar todos al máximo y al final sacrificarse, ¿no? Un poco. Eso me mola porque en algunos animes lo he visto, no voy a decir nombres para no spoilear, pero eso me gusta, ¿no? Sacrificándose para activar la chispa de la rebelión, ¿no? Como decían en Star Wars. Y esa Sabine ya desatada, yendo por el Lord Legislador en plan, cuando ya sabe las intenciones que tenía Kelsier, ¿no? Y el secreto, el 11º metal y todo eso. Me mola un montón cuando la apresan, combate final, los escayéndose por las calles. Y la verdad es que todos los combates del final con los inquisidores, Bean contra el Lord Legislador, la parte del diario, la parte que descubren cuál es la verdadera identidad del Lord Legislador, que no era quien pensábamos, el combate eso contra el último inquisidor, cómo de repente, sin esperártelo, porque tú le das por muerto, de repente llega Mars que no estaba muerto y se une al combate con Bean, ¿no? Cómo Bean en medio del combate descubre el secreto del legislador y consigue derrotarlo, ¿no? Además, súper bonito, ¿no? Ahí mientras amanece y ves el otro cómo se va perdiendo sus poderes, ¿no? Y al final... los secretos que escondía este hombre, ¿no? Y cómo Bean se llega a dar cuenta y gracias a que se da cuenta de eso consigue derrotarlo, porque si no, no tenía nada que hacer contra él. O sea, no hubiera podido hacer una puta mierda. O sea, ni siquiera quemándole un 10º metal, ni el 30º metal que existiera, tenía nada que hacer con el legislador que se había cepillado a aquel sirte una hostia, ¿no? Pues entre Bean y Mars al final consiguen averiguar el secreto de los inquisidores y del Lord Legislador y mediante la inteligencia, más que la fuerza, más que los superpoderes badass que tenían y el poder del guión, pues me ha parecido muy buena resolución que mediante la inteligencia y el comprender después de un montón de capítulos donde iban estudiando, ¿no? El diario del Lord Legislador para encontrar su punto débil, haya sido capaz de darse cuenta y gracias a eso pues le han podido derrotar, ¿no? Así que el final 10 de 10. Me ha encantado. Esto no es Miguel de Cervantes, ¿vale? No es una escritura así que digas, ¡buah! Tal, no sé qué. Pero en cuanto a aventura, en cuanto a emociones, acción y demás, ha cumplido perfectamente. Así que, por mi parte, encantadísimo. Y ya voy con el siguiente, que si no me equivoco es el Pozo de la Ascensión. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dejarme un like así de grande, dejarme en la caja de comentarios si lo habéis leído, qué os ha parecido. Y nada, nos vemos cuando me lea el segundo. Así que un saludito a todos, amigos. Nos vemos pronto. Aquí, esperemos, con la segunda reseña de Nación de la Roma. Adiós a todos. Chao, chao.